vídeo. Otra noche familiar. El 13, Alberto se presentó en otra noche familiar, junto a su hija, Belén. Él era el encargado de responder las preguntas y aseguró que había estudiado mucho para ganar el premio y que la joven no se cayera al agua de la jungla montada en el estudio del programa conducido por Guido Casca. Ni bien hizo su presentación, Alberto le contó al conductor la promesa que se había hecho. Tengo un problemón. Mi señora se va a enterar ahora mismo. Hice una promesa. Sí, Belén, no se moja, me afeito el bigote. Si ganamos me afeito, ya. Y mi señora, contenta de la vida, reveló el participante, dejando en claro que a su esposa no le gustaba mucho su look. El hombre tuvo una gran performance y llegó hasta la última pregunta. ¿En qué año se estrenó la película? El extraterrestre era el obstáculo final que debía sortear para consagrarse. Ni bien la escuchó, sus sueños se derrumbaron. No sabía cuándo había sido. Después de pensar durante algunos minutos, arriesgó una respuesta. 1994, dijo. Antes de conocer el veredicto, Casca le mostró la afeitadora que le consiguió, con mucha efectividad, la producción del programa. Si la respuesta es buena, me afeito, ya prometió Alberto. Si la respuesta es correcta, ¿sabes cómo le entró a la afeitadora? Lo amenazó, en broma, el conductor. Te dejó afeitarme igual. Por ser vos te dejó. Mi señora te va a agradecer, seguro, se arriesgó el participante. Y Casca, sin dudarlo, aprovechó la oportunidad para afeitar su bigote en vivo. Su hija, a metros de distancia, no podía creer lo que estaba viendo. Lo que lograste, solo 2 veces en su vida se lo sacó. El conductor, entre risas, hacía su trabajo. La verdad que te hace otro tipo. Tenía miedo de que no te quedara bien y me dije, el bigote crece. Pero la verdad es que sos un bombón ahí, sos otra persona. Fíjate, el hombre, que durante todo el tiempo que lo afeitaron le dio la espalda a las cámaras, se dio vuelta y mostró su nuevo look, en medio de un intento fallido de su hija por ahogar su grito de sorpresa. Finalmente, la respuesta fue incorrecta. La película de Steven Spielberg se estrenó en 1982 y Belén cayó al agua. Alberto, por su parte, volvió a su casa sin bigote. Lejos de este episodio divertido y distendido, el programa de Guido Casca fue escenario de una emotiva historia contada por otros 2 participantes la semana pasada. Según indicaron Mariano y Alejandro, de 50 y 54 años respectivamente, son hermanos, pero se conocieron recién el año pasado. Lo reconocí yo, reveló Alejandro. Y Mariano exhibió su brazo izquierdo, donde lleva tatuado el apellido Babaso, aquel que no pudo recibir en el DNI, pero que forma parte de su identidad. Además, se realizaron un examen de ADN que confirmó el parentesco.
seguí leyendo. Dos hermanos revelaron su conmovedora historia de vida en el programa de Guido Casca. Nos conocimos hace 6 meses. La audaz jugada del 13 para el Prime Time, que incluye a Guido Casca, evitó una nueva trampa. La advertencia de Guido Casca a una participante de otra noche familiar.